Universidad Autónoma de Nuevo León es una de las universidades más grandes de México. Miles de estudiantes pasan todos los días por sus facultades, salones, bibliotecas y pasillos. Pero cuando llega la noche, muchos de esos lugares quedan completamente vacíos. Y es precisamente durante esas horas cuando algunos estudiantes y trabajadores aseguran haber presenciado cosas que simplemente no pueden explicar. Así que apaga las luces, ponte los audífonos, porque estas son historias paranormales de la UANL. La oficina que se encendía sola. Comenzamos con un relato que circula entre estudiantes de una de las facultades de la UANL. Según el testimonio, había una oficina ubicada en uno de los pisos superiores que tenía una particularidad bastante extraña. Cuando los trabajadores terminaban su jornada, apagaban las luces y abandonaban el lugar. Pero al regresar al día siguiente, la luz volvía a estar encendida. Al principio pensaron que simplemente alguien había olvidado apagarla, así que comenzaron a revisar interruptores y horarios. Sin embargo, según el relato, en algunas ocasiones la luz volvía a aparecer encendida incluso después de haber sido apagada. ¿Un problema eléctrico? ¿Un error humano? ¿O alguien estaba entrando durante la noche? Nunca se comprobó que hubiera algo paranormal detrás de esto. Pero imagina ser tú quien tiene que entrar solo a esa oficina a las 11 de la noche. Las pequeñas manos. Este siguiente relato es todavía más extraño. De acuerdo con un testimonio publicado por alguien relacionado con una facultad de la UANL, en una sala de sistemas comenzaron a aparecer unas marcas bastante particulares. Eran pequeñas huellas de manos. Lo extraño era que aparecían en lugares donde, aparentemente, nadie había estado. Algunos estudiantes comenzaron a relacionarlas con una supuesta presencia infantil. Y como suele suceder con este tipo de historias, la explicación paranormal comenzó a crecer entre los alumnos. Hasta el día de hoy, este relato pertenece al terreno de los testimonios y leyendas universitarias. Pero dime algo. Si llegaras a una sala vacía y encontrarás pequeñas manos marcadas en el vidrio, ¿te quedarías ahí para investigar? Yo personalmente. Ni de chiste. La niña de los baños. Y hablando de apariciones infantiles, existe otro relato relacionado con una facultad de la UANL en el que se habla de una supuesta niña. Según el testimonio, algunas personas habrían visto a una pequeña jugando en las instalaciones. Lo extraño es que después de verla, simplemente desaparecía. Uno de los relatos incluso menciona que la niña habría sido vista jugando matatena cerca de los baños. Lo inquietante es que, según quienes cuentan la historia, cuando alguien intentaba acercarse, la niña ya no estaba. No existe evidencia que confirme que se tratara de una aparición, pero la historia se ha mantenido como una de esas leyendas que los estudiantes cuentan entre ellos. Y sinceramente, no sé qué sería peor, encontrarte una niña jugando sola en una universidad vacía, o que después de verla, desaparezca frente a tus ojos. El estudiante del cerro. Detrás de la Facultad de Ciencias de la Comunicación existe una zona de cerro que también aparece en varias historias. Una de ellas habla de un supuesto estudiante que habría fallecido mientras realizaba actividades deportivas por aquella zona. Con el paso del tiempo comenzó a circular la leyenda de que su presencia todavía podía sentirse cerca del lugar. Algunas versiones hablan de una silueta que aparece entre los árboles o en los alrededores del cerro. Pero nuevamente, esto pertenece a las historias y testimonios que circulan entre estudiantes. No existe evidencia que demuestre que aquella figura sea realmente el espíritu de alguien fallecido. Aún así, caminar solo por un cerro durante la noche, sabiendo que existe una historia como esta, definitivamente no ayuda. El ermitaño de la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Este caso es diferente, porque durante un tiempo, algunas personas comenzaron a pensar que algo paranormal estaba ocurriendo cerca de la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Según los relatos, durante la noche desaparecía comida de algunos lugares. También se escuchaban ruidos y movimientos cuando aparentemente no había nadie. La situación llegó al punto de que algunos comenzaron a pensar que podía tratarse de algo sobrenatural. Pero finalmente apareció una explicación mucho más aterradora. Había una persona escondiéndose cerca del cerro. Según el relato, aquel hombre entraba a las instalaciones para buscar comida.
así que lo que algunos pudieron interpretar como un fenómeno paranormal, aparentemente tenía una explicación completamente humana. Y este caso demuestra algo importante. A veces, lo que parece un fantasma puede ser algo mucho peor. Las mujeres de la biblioteca. Ahora pasamos a uno de los relatos más extraños. Según un testimonio relacionado con la Facultad de Derecho, dos estudiantes que se encontraban realizando actividades dentro de las instalaciones habrían tenido un encuentro bastante peculiar. Durante su estancia, supuestamente se encontraron con dos mujeres. Hablaron con ellas normalmente. Nada parecía fuera de lo común, hasta que posteriormente comenzaron a sospechar que aquellas mujeres no deberían haber estado ahí. La historia terminó convirtiéndose en uno de esos relatos de apariciones que circulan entre quienes conocen el lugar. No existe evidencia que permita confirmar que aquellas mujeres fueran fantasmas. Pero existe algo particularmente inquietante en este tipo de historias, que durante el momento todo parece completamente normal, hasta que empiezas a preguntarte quién era realmente la persona con la que acababas de hablar. Las siluetas de derecho y criminología. Y llegamos al caso más reciente y probablemente uno de los más conocidos. En marzo de 2024 comenzó a circular un video grabado durante la madrugada dentro de la Facultad de Derecho y Criminología de la UAL. El video habría sido captado por un vigilante. En las imágenes se pueden observar unas figuras o siluetas moviéndose por los pasillos. El material rápidamente comenzó a circular por redes sociales y diferentes medios lo relacionaron con un supuesto fenómeno paranormal. Lo más inquietante es que el lugar se encontraba prácticamente vacío. La pregunta entonces fue, ¿qué era aquello que estaba caminando por los pasillos? Algunos aseguraron que se trataba de apariciones. Otros pensaron que simplemente eran personas, sombras o algún efecto provocado por la iluminación y la cámara. Hasta ahora no existe una prueba que demuestre que las figuras fueran entidades paranormales. Pero el video definitivamente resulta bastante inquietante cuando lo ves de madrugada. Y pensar que mientras tú estás en tu casa viendo este video, quizá en este mismo momento, hay estudiantes y trabajadores recorriendo los pasillos de la Universidad de Nuevo León, sin saber qué pudo haber pasado ahí durante la noche. Y hasta aquí llegamos con algunas de las historias paranormales y leyendas que circulan alrededor de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Algunas tienen vídeos o testimonios. Otras solamente forman parte de las historias que los estudiantes se cuentan entre ellos. Pero todas tienen algo en común. Ocurrieron, supuestamente, en lugares por los que miles de estudiantes pasan todos los días. Así que la próxima vez que te toque salir tarde de clases, y escuches unos pasos detrás de ti, tal vez sea solamente otro estudiante, o tal vez no. Si te gustó este video, déjame un comentario diciéndome en qué facultad de la Universidad de Nuevo León te gustaría que investigara la próxima vez. Nos vemos y hasta la próxima.